Buenos días, un día más en Tú eres tu canon. Ya llevábamos un mes sin escuchar esa palabra del canon y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que ya los que son nacidos de este programa tengo? Que cuando termine este programa, dentro de media hora, te quieras un poquito más, te cuides un poquito más y hoy en especial que te hables mejor, que dediques palabras bonitas hacia ti, porque la comunicación es importante, nos enseñan a comunicarnos bien con los demás, pero ¿te has parado alguna vez a ver cómo te comunicas contigo misma? Hoy tenemos como entrevistada ya un nacido, yo creo que es una compañera aquí de PSL Radio, Marta Talavera, una experta en comunicación. Y en la página web de ella hubo un párrafo que se lo voy a leer porque habla de algo muy importante que siempre digo, la importancia de mirarse al espejo, de no esconderse, de no esconder tu cuerpo, porque eres única, porque eres único y tienes que quererte tal cual eres. Y si te hablas mejor, pues ya te quieres mucho más. Marta dice, descubrí los espejos como herramienta de comunicación de la mano de mi profesor de locución al acabar periodismo. Trabajar mi voz y audición frente a él me abrió un sinfín de posibilidades. Desde entonces, como en el cuento de Blancanieves, acostumbro a comunicarme con los espejos de casa. Los uso como herramientas de comunicación psicoafectiva y no solo para mirarme a ellos. Su reflejo me devuelve mensajes valiosos en mi trabajo de comunicación conmigo misma y con los demás. Marta, buenas tardes. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Descubrí esto de los espejos y digo, tengo que mencionar los espejos porque siempre le digo a toda chica, a todo chico que se quiera más, que no se esconda de un espejo. Y cuando vi este párrafo, digo, pues lo voy a utilizar para Es que además presentarte. es muy curioso, Carmen, porque todos tenemos espejos en nuestras vidas. Yo creo que no hay casa en la que no haya mínimo espejos en los baños. Luego nos encanta si hay en los ascensores, ¿no? Para retocarnos y todas esas cosas. Pero después no los usamos siempre de una forma sana. Queremos vernos bien y a veces los utilizamos dependiendo incluso con la luz. Nos pasa en las tiendas, ¿no? Pues ay, qué fea que me veo, qué esto que no, tal. Entonces, bueno, digamos que yo descubrí que evidentemente es una herramienta, como muchas de otras cosas que tenemos, y que lo que debemos es cambiar el enfoque con el que solemos utilizarlo. Y que bueno, que está bien para reflejarnos y ver si nos gusta lo que estamos viendo, pero que intentemos no utilizarlos como una medida de crítica, sino para también apoyarnos en un montón de cosas que nos hagan mejores. Así es, como dice, utilizar una herramienta para seguir construyendo nuestra persona, porque mucha gente piensa que cuando eres niño termina de construir la personalidad y la personalidad es algo que se va creando poco a poco y debemos crecer y que el crecimiento sea continuo. Marta, cuando experta en comunicación, mucha gente te preguntará, ¿por qué te gusta la comunicación? ¿Qué pasó? Porque seguro que hay muchas chicas, muchos chicos que están decidiendo a qué dedicarse y parece que nos tenemos que dedicar a profesiones que nos dicen desde casa, pero la comunicación tiene un campo muy grande. ¿Cuándo te dio por la comunicación? Hablabas mucho de chica, que seguro que te lo dicen. Tú la comunicación Por en eso te digo, realmente yo siempre pienso que la comunicación me eligió a mí y yo no elegí la comunicación. Es decir, yo es cierto que oficialmente soy periodista, esa es mi profesión, mi titulación, pero ni en mi familia ni en el entorno más próximo no hay nadie que se haya dedicado al periodismo ni a la comunicación, por lo que para mí no era un referente, no era como bien tú conoces de mi familia, pues podía ser más fácil que hubiera terminado siendo maestra, ¿no? O que, como sucedió con otro familiar, en el caso de mi hermana, ¿no? Es decir, era algo que ya brotaba en mí y que cuando a medida que yo iba creciendo y tocaba y seguirse enfocando de, bueno, ¿y ahora qué? Cuando salgas de todo esto, pues yo tenía claro que quería hacer periodismo. ¿Por qué? Verdaderamente no lo sabía. Igual que empezaba la carrera y te decía, Carmen, no me gusta nada, esto no tiene nada que ver lo que yo pienso con lo que es. Pero la realidad es que después cuando me vi allí, me seguí sintiendo identificada. Pero sí es cierto que luego cambió un poco mi visión. Cuando ya me vi dentro del periodismo, yo dije, vale, sí, este traje me encaja, me gusta,
pero el molde completamente de periodista, tal y como todo el mundo lo entendía, y como en aquella época también, donde las redes sociales tampoco estaban tan en auge ni tan normalizadas, a veces no me terminaba de encajar. Y donde yo me he ido identificando a medida que profesionalmente me he ido desarrollando y también personalmente vas creciendo y vas permitiéndote el ir saliendo de ese canon, ¿no? De lo que se espera de un periodista, de lo que se supone que tengo que hacer porque tengo esta titulación y esta trayectoria profesional, pues en el fondo yo me siento comunicadora y es como me gusta que la gente me... Es cierto que el haber estudiado periodismo me ha encaminado bastante y ha permitido que haya podido hacer otras cosas que me gustan, y pues, que son entrevistas, es estar en entornos con mucha gente. Pero surgió un poco de ahí. Es cierto que hay una esencia mía particular y que viene de lo que tú bien hablas, ¿no? Es decir, y es que me gusta hablar bastante de siempre. Entonces, de hecho, por ejemplo, mi madre siempre me decía cuando era más chica, ay, Marta, por favor, pareces una radio, cállate un rato, ¿sabes? Entonces, esa frase que terminó siendo graciosa y que era una realidad de quién era yo, que hablaba por todo y además siendo muy pequeña, pues parecía como una vieja, ¿no? Porque hablaba mucho y de muchas cosas, terminó siendo premonitorio porque he terminado trabajando en la radio y entonces, bueno, por eso siempre digo que en realidad me eligió a mí, me fue encaminando hasta que me colocó en el sitio, lo que afortunadamente para mí yo lo supe escuchar, ¿no? Ese mensaje estaba ahí y yo lo supe escuchar y luego tuve un entorno que me apoyó a poder seguir avanzando en esa dirección. Qué interesante. Entonces tú eres, permítame que te diga, una artista del periodismo, porque Picasso Bueno, puede ser. decía, Picasso decía que hay que conocer las normas como un profesional. Tú estudiaste periodismo, que conocías todas las normas, todas las pautas, y luego tenías que crear, inventar como un artista. Y tú lo que has hecho con esa profesión encasillada es muy clara, porque realmente el periodismo parece que solo tiene como dos, tres cuatro perfiles profesionales, pero tú inventaste, tú fuiste un poco más allá para innovar con algo que se llama la comunicación. Y no innovaste con la comunicación, sino un pasito más allá. Comunicación psicoafectiva, que es por lo que hoy estamos aquí, porque lo que queremos es que esa comunicación psicoafectiva, primero que nos diga si incide o no en la autoestima de las personas, es decir, en esa manera que tienen de juzgarse las personas, siempre buscamos una autoestima positiva y normalmente son los juicios de valor que hacemos sobre nosotros, que es nuestro autoconcepto. ¿Qué es la comunicación psicoafectiva para alguien que nunca haya escuchado hablar de dicha comunicación? Mira, pues al final no deja más que reflejar del por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Es decir, cuando nosotros hablamos de comunicación, cuando lo enfocamos a psicoafectivo, lo que queremos hacer ver es que cuando lanzamos un mensaje, no solamente es lo verbalizado, sino que dentro de todo ese proceso también hay una conexión emocional, psicoafectiva, de la mente y lo que entendemos como el corazón, los sentimientos. Entonces, las palabras que tú expresas hacia afuera o que tú te dices a ti mismo tienen una retroalimentación en esa autoestima que estás planteando tú, en lo que yo pienso de mí mismo y en cómo me hace sentir eso que yo pienso y que los demás también a veces, pues encima, terminan de reforzar pues con ciertos comentarios y con cuestiones que a veces están hechas supuestamente desde el cariño o sin ninguna mala intencionalidad, pero que terminan pues por dañarnos o por dejar esas secuelas emocionales y afectivas en nosotros mismos. Como comentabas antes, tu madre, una querida maestra, que yo trabajé con ella y lo conozco de cerca, te decía, ay niña, cállate que pareces una radio. Realmente es eso, una comunicación que en tu caso tuvo una repercusión positiva porque te gustaba hablar y realmente lo llevaste al terreno positivo. Pero bien es cierto que no siempre es así. Esa comunicación psicoafectiva se puede decir que es unir la parte de los sentimientos, tener una empatía a la hora de hablar con los otros y contigo mismo, diríamos.
Es cierto también, Carmen, que dentro de toda esa comunicación, como la comunicación es muy compleja y el humano también, hay muchos matices. Es cierto que la frase era la que era. A veces ya cuando la pobre mujer estaba harta de escucharme, pues me decía, ay, cariño, cállate un poquito. Pero es cierto que hay, el tono en el que está dicho, en el contexto en el que está dicho, cómo era mi relación con ella. Y yo me sentía querida, me sentía respetada por ella, entonces entendía que el día que ella me decía esa frase, detrás había una arrope, ¿no? Es decir, tampoco tenemos que ser tan literal. Es cierto que incluso nosotros somos capaces en esa comunicación de distinguir cuando alguien a lo mejor es agradable con una palabra, pero está siendo hiriente con el tono o con la ironía o con el... Y eso también es comunicación psicoafectiva. A lo mejor yo prefiero que seas directo, pero que dentro de, de ser incisivo, pues haya una cierta dulzura, a que me lo camufles, ¿no? Con una media sonrisa, es más complejo de descifrar, pero nosotros, sin embargo, lo identificamos y es cuando eso, pues a veces nos causa daño. Sí, así es, como dice, lo importante es no llevártelo al terreno personal y aquí lo ligo mucho con el proyecto Curvy Elegante, que ahora, por ejemplo, que se acercan épocas de reuniones familiares con precaución, que encuentras con familiares y a lo mejor te juzga tu cuerpo, a lo mejor te dice, ay, qué guapa estás, estás más flaca o has engordado y tienes que tener esa capacidad tú de pensar que ese mensaje no te lo dice de manera negativa, sino que vivimos en una sociedad que juzgar a la otra persona es lo que nos han acostumbrado, o que lo flaco en este caso es belleza, que no es salud. Y realmente yo creo que hay que esa comunicación psicoafectiva, no todo el mundo ha tenido la suerte de poder formarse y sobre todo de desarrollarla, de vivir en un entorno asertivo. Lo que sí tenemos que trabajarnos nosotros, Marta, a ver si está de acuerdo conmigo, igual que le digo a las chicas que independientemente del canon que hay afuera, tú tienes que ser tu propio canon. Independientemente de los mensajes y de la comunicación que te llegue, tú tienes que tener esa inteligencia emocional de no llevarla al terreno como personal y que te afecte directamente, sino decir, esta persona me ha dicho esto, ¿por qué? Vamos a analizar. Y sobre todo yo creo que lo importante es que, bueno, ya ahí también entramos dentro de todo este desarrollo personal, es que en la comunicación para que fluya tiene que haber una bidireccionalidad, si no en el fondo estamos en un monólogo, yo te suelto lo que te quiero contar y ya está. Entonces, en esa ida y venida de la información, pues está tu mapa mental con mi mapa mental, el ruido que pueda haber en aquel momento metida en la conversación. Entonces, bueno, todo eso, como el juego del teléfono que hemos hecho, va distorsionando el mensaje y donde yo en un momento dado, y eso nos ha pasado a través de de la telefonía, como un mensaje que tú has escrito con una intencionalidad, la otra persona al leerlo, pues le da otro tono, le da otro enfoque, porque de repente te faltó una coma, un punto, y la frase se interpreta completamente diferente. Entonces, yo lo único que quería hacer ver con esto era que le prestáramos a la comunicación el lugar que yo entiendo que merece. Es decir, todos sabemos hablar, utilizamos la comunicación todos los días y para todo, con independencia de que te dediques a una profesión de periodismo y de comunicación, es decir, es nuestra vía diaria. Y ahora con las tecnologías y las redes sociales están a la orden del día. Pero sin embargo, a pesar de todo este auge y todo este avance, nosotros personalmente no hemos evolucionado de la misma forma. Entonces, claro, tenemos más canales para hacerlo, llegamos más rápido y mejor, pero nosotros seguimos en un escalón bastante atrás. Entonces, ahí es cuando de repente hemos tenido que quitar los vistos de los móviles, hemos tenido que quitar un montón de cosas para ir evitando susceptibilidades y cuestiones que si verdaderamente nosotros tuviéramos una comunicación psicoafectiva adecuada o trabajada, pues ese tipo de cosas te darían igual, porque entonces, bueno, pues me contesta cuando puede, cuando quiere y ya está, y es su elección y si a mí me molesta, pues dejaré entonces, me replantearé cuál es mi relación con esa persona, pero en el fondo nos vamos engañando con ese tipo de cosas porque en algunas cuestiones hemos avanzado mucho y muy rápido
y a la hora de trabajar nuestra comunicación nos hemos centrado más en generar discursos bonitos, en hacer speech que sean atrayentes, en hacer buenos oradores. Y eso es cierto que le sirven a determinadas personas en determinados momentos de sus vidas profesionales, pero que al común de los mortales en el día a día eso no nos sirve porque no tenemos esas herramientas, no lo tenemos pulido de esa forma. Y aparte también, Carmen, sería muy pesado que de repente siempre habláramos con todo el mundo No, 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 no. de esa forma, ¿no? Qué Pero qué interesante lo que habla de los nuevos canales, por ejemplo, el WhatsApp, aunque hay muchos más canales. La importancia de la comunicación psicoafectiva, por ejemplo, de un qué tal. Tú le preguntas a alguien qué tal, y si se contesta solo bien, si es una amiga o un amigo y te contesta solo bien, que a lo mejor te ha contestado bien porque está en el coche que no se puede coger el móvil, porque a lo mejor está en medio de una reunión y te contesta por quedar bien, pero no puede escribir un poco más. Y a lo mejor muchas personas dicen, ay, me ha contestado solo bien, no quiere hablar conmigo. Se crean un mundo irreal en base a una conversación que no sabe qué es lo que hay detrás. Muchas veces anticipamos problemas que no hay con este tipo de canal, ¿no? mira, ahí está ya la psyche, ya está la mente dentro de ese proceso de comunicación. Pues eso es lo que pretendo visibilizar, que dentro de la comunicación hay una comunicación que está sucediendo, que es invisible a nosotros, pero que sí la sentimos, que es la de nuestra mente y nuestros sentimientos. Cuando tú lees o se te da una circunstancia, hay una esencia, un alguito detrás que tú percibes con otra parte que no es solo tus oídos, ¿no? Y que eso es lo que hace que de repente dices tú, pues bueno, me dijo esto literalmente, pero hay dulzura en sus palabras, hay cariño, o no, me dijo un te quiero, pero es seco, es frío, no. Entonces, bueno, lo que nos ayuda a descodificar todo lo que hay. Y entonces, bueno, yo creo sobre todo de cara a la salud mental y al fortalecimiento de las relaciones, que si nosotros fuéramos conscientes de que las palabras tienen todo ese impacto en nosotros mismos, con todo ese vocabulario que nos decimos de autodestructivo y bastante agresivo, y después el que trasladamos a los demás, probablemente tendríamos, bueno, probablemente no, tendremos vidas más saludables, seríamos mentalmente más saludables y generaríamos relaciones más fortalecidas, porque evitaríamos malos entendidos, a veces pues esas crispaciones que simplemente yo creía, tú pensabas, yo no te dije, y que nos podríamos haber ahorrado. Qué interesante eso de intentar o, o tener la capacidad de si a través de un canal, un WhatsApp, un correo, no te sientes bien con lo que has dicho, pues coger un teléfono, llamar y explicar. Muchas veces que nos metemos en la vorágine diaria y la comunicación, tanto con una misma como con el entorno, para fortalecer esas relaciones necesitan paz, sosiego y pensar por qué se ha dicho esto o o qué pasó para llegar aquí, qué hice yo para llegar aquí y que esta comunicación no sea fluida. Pues para alguien que nos esté escuchando, si yo quiero mejorar esa comunicación, Marta, ¿nos darías algunos trucos básicos o no tan básicos de cómo mejorar nuestra comunicación, tanto con nosotras mismas, porque siempre decimos esa autoestima depende de nosotras mismas, pero también con el entorno, ahora que entran unas fechas que nos vamos a reencontrar con gente y tener éxito en nuestra comunicación para fortalecer las relaciones? Mira, yo y nombrando a este profesor que comentabas antes de la universidad, Juanjo Ruiz, que era bueno, del máster en realidad, cuando me puso frente al espejo, una de las cuestiones por las que él me ponía frente al espejo era para que yo me viera, pero también para que me escuchara. Entonces, a mí aquello, teniendo ya 23 años, me parecía como muy ridículo, ¿no? El decir, joder, aquí estoy delante del espejo, encima viéndome a mí misma y escuchándome hablar. Pero primero era eso, el pararte a escuchar cómo se oye lo que estás contando. No simplemente me lo cuentes, escucha lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces no nos ha pasado, sobre todo en el WhatsApp, que mandas un audio y todo el mundo lo vuelve y lo lee, lo escucha para ver si lo que le dijo al otro era lo que quería decir. Es decir, eso es porque mientras estamos hablando no estamos escuchando.
no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Entonces, Eso es, que ahora lo acabo de hacer yo, que hablamos para contestar. Muchas veces escuchamos para contestar a alguien. Siempre que estamos en una conversación, estamos escuchando y ya, antes de terminar la conversación de la persona, como te he hecho yo a ti ahora, pues ya estoy pensando qué responderte. Yo creo que no pensar en respuestas, sino escuchar y dedicar tiempo luego si necesita una respuesta. y sobre todo también, Carmen, que podamos generar esa, porque afortunadamente nuestro cerebro y nuestra mente da para eso, que mucho más, es que mientras estemos verbalizando, le estemos poniendo atención a qué estamos diciendo. Y que si en medio del discurso tú te estás dando cuenta que vas a introducir una palabra que puede ser fácilmente modificable, pues que lo hagas, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos emitiendo mensajes de una forma consciente, procesando al mismo tiempo que fuéramos diciendo todo eso, pues nos evitaríamos muchas situaciones incómodas que a veces luego nos hemos visto, o eso de haber enviado un mensaje y decir, ay, no le tendría que haber dicho esto, o en este tono, o de esta forma. Entonces, para mí el principal, aunque parezca que a priori no tiene que ver tan directamente con la comunicación, es que nos acostumbremos a escuchar, que primero eduquemos el oído. Tú, por ejemplo, que te dedicas también a la música, ¿no? Es decir, yo mi mayor problema inicial cuando empecé a trabajar mi voz era que no tenía oído. Sí, había tenido una formación de música muy básica en el colegio, pero a mí me faltaba audición, me faltaba distinguir ciertos tonos, porque yo si hablaba así o eso podía generar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, también te das cuenta de la importancia de estas materias educativas transversales, que a veces parecen que eso es lo que se dice de las Marías, y tú dices, pues no, pues a lo mejor la María esa es más importante en tu vida, para otras cosas, aunque no a priori no lo tengamos en cuenta. Y cuando ya hayamos tenido esa capacidad de escuchar, antes también lo comentabas tú, hay una parte de pensar, de no simplemente pararme a ver a cómo lo voy a decir, sino ese proceso de estructurar, sobre todo si vamos a tener conversaciones difíciles especialmente, ¿no? Todo es un entrenamiento de se lo voy a decir y se lo voy a decir no solamente de esta manera, sino se lo voy a decir con estas palabras, porque afortunadamente el castellano tiene un amplio abanico de sinónimos que unos suenan mejor que otros. Entonces, si yo te voy a hacer un comentario y dentro de ese comentario utilizo alguna palabra que a lo mejor es un poco dura de sonido, porque el significado es el que es, pero de sonido pues es más fuerte de lo que, o la percepción que tenemos socialmente de esa palabra es más heavy, es más dura, pues yo ya también como receptor voy a recibir ese mensaje más bloqueado, porque mientras tú me estás contando esto, yo lo único que estoy recibiendo es me está criticando, me está echando la bronca, me está diciendo no sé qué. Entonces yo ya, como digo yo, cortocircuito y me cierro también a la comunicación que el otro está tratando. Entonces, creo que lo importante es que lo pensemos. Es cierto que es cansado porque requiere que nos hayamos parado a ver qué es lo que vamos a decir y cómo lo queremos hacer, pero es cierto que si tenemos un para qué, si lo hacemos para tratar de nutrir esa situación y no generar simplemente discordias ni situaciones que después se pueden dar, porque no quiere decir que porque trabajes todo esto, luego después tu vida sea siempre perfecta, ¿no? Pero sí minimizamos las consecuencias, ¿no? Y para mí es esa parte de que luego no nos callemos las cosas, porque luego culturalmente, como sabemos a veces que ciertas situaciones generan conflicto, lo que hacemos muchas veces es que nos callamos y eso, pues esa represión psicoafectivamente tampoco es buena. Tenemos que poder ser capaces y maduros de decir lo que queremos decir sin pretender dañar al otro, pero que si por el camino sucede, pues mira, lo siento, no era mi intención, pero tenía que decírtelo, ¿no? Ay, esa es la clave. Muchas veces huimos del conflicto y huir del conflicto significa no crecer, porque normalmente cuando hay conflicto, cuando hay algún punto de inflexión es cuando crecemos. Pues para que ese conflicto no vaya más, lo importante no es
comunicar de manera agresiva, sino yo creo que aquí para los conflictos es cuando mejor sienta la comunicación psicoafectiva. Bien es cierto que se supone en un momento de conflicto es cuando somos más impulsivos y a lo mejor nos cuesta más aplicar esa comunicación psicoafectiva. Hablando de músico, como músico que soy, en una orquesta puede haber músicos maravillosos que toquen solos, pero cuando estás en orquesta, primero tienes que escuchar, yo en mi caso tengo que escuchar las trompas que tienen como la campana, que es donde sale el sonido, siempre va la que tiene la voz principal, va a mi lado para yo escuchar a la voz principal y yo tengo que estar un poquito por abajo y empastarme, así sucesivamente. Realmente tenemos que escuchar nuestro entorno para que nuestra comunicación no cree sobresaltos en el entorno que tenemos para esa buena, que se transmita el Y eso mensaje que como dices, queremos. exacto, y eso que dices tú, de luego al final acoplarte también al otro. Es decir, yo quiero que suene bien y para que esto suene bien no es yo a mi bola, es no, es yo escuchando y luego acoplándome al otro. Pues en este acople es que mi comunicación no tiene por qué ser igual a la del otro. Yo, Marta, soy habladora y puedo necesitar mucho detalle, pero no pasa nada porque tú utilices menos palabras y bueno, es cierto que si yo necesito poder expresar, me gustaría que no me cohibieras y me obligaras a, venga Marta, no te enrolles, resumen, sintetiza, no, pero que yo tampoco frustrarme porque yo hable mucho y tú de repente me digas, ok, gracias, ya está, o sea, el mensaje está resuelto. No queramos tampoco meter al otro en cosas que no son, o lo que estábamos hablando antes de los WhatsApp, pues las inmediateces, o bueno, pues todo en esta vida parece que es urgente, importante y prioritario. Pues hay gente que dependiendo de las cosas que tú le vayas a trasladar, pues necesita su tiempo para pensar. Hay otras personas que son más ágiles, que entonces, bueno, vamos a dejar también que esa comunicación de cómo integra cada uno las situaciones y para eso también requiere a veces, Carmen, bueno, a veces y siempre, que conozcamos a las otras personas, ¿no? Es decir, si yo sé que tú eres tímido, si yo sé que tú normalmente pues, no eres muy hablador, pues entenderé que ese es tu sistema de comunicación. Entonces, es cierto que como ahora muchas veces queremos todo muy inmediato, no nos damos el permiso ni le damos el espacio a las personas a saber realmente cómo son y lo que necesitan. Y a lo mejor tú en un espacio de repente eres muy tímida y hablas poco y en otro eres súper habladora, ¿no? Entonces, pues es irnos acoplándonos a los demás por un bien personal y luego por un fortalecimiento colectivo. Así es, va. Yo digo respetar las diferencias. Yo siempre, mi mensaje es respetar la diferencia y también en la manera de comunicarse. Como nos comunicamos, tenemos que aprender de las personas que nos rodean, cómo se comunican para que haya esa fluidez. Marta, lo importante aquí, hablando del espejo al principio, es eso, cómo utilizar la comunicación asertiva. Una persona que primero mirarse al espejo todavía no lo ha conseguido. Sobre todo chicas o chicos que no cumplen el canon, o aunque cumplan el canon, también tienen unas presiones sociales sobre su cuerpo. Y, como le decimos, no solo mírate al espejo, sino también empiézate a hablar bien. Yo un truco que le digo a las chicas es primero mírate y fíjate en una cosa negativa de tu cuerpo. Tardan 0 segundos en decirme algo negativo. Luego dime algo positivo y ay, no sé, esto, estamos muchas veces en un folio hay un punto y nos fijamos en el punto negro más que en todo el folio cuando hay un entorno maravilloso alrededor y es lo que digo, yo creo que con la comunicación podemos facilitarnos mucho el aprender a extraer los aspectos positivos de una misma. ¿Cómo podemos, algún truco para esas chicas o chicos que se miran al Mira, yo espejo? particularmente por meter el espejo literalmente, yo acostumbro, y tengo temporadas muy intensas, a escribirme en el espejo. Entonces, al final es una forma de obligarme a mirar el espejo, porque es inevitable, cuando tú ves algo en algún sitio, es inevitable que te fijes. Entonces, si lo pones, por ejemplo, en el del baño, donde por múltiples cuestiones pasas a diario, porque a lo mejor si lo tienes en la habitación, pues pasas y te miras o no. Si lo tienes en el pasillo, pues tal, pero si estás en un sitio donde tienes que mirarte sí o sí, y a lo mejor lo que te pones es eso, es pues, qué guapa que estás.
qué guapa que estás. Entonces tú misma te estás repitiendo a ti, qué guapa que estás. Y aunque sepas que eso está ahí, tu mente va a ir a leerlo porque lo ve y necesita. Entonces, bueno, en el fondo también trabajamos con esa parte subconsciente y lo convertimos en un anclaje. Es algo que haces reiteradamente sin tener que ponerte en la obligación de hoy no me he leído por el espejo. No, te vas a leer, no te preocupes que te vas a leer en el espejo. Y también lo vamos normalizando. Y a lo mejor hay momentos que necesitas una cosa y hay otros que necesitas otra, pues. Como si tuvieras ahí tu pizarra mágica, vas cambiando la frase, la vas dejando un tiempo prudencial, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me servía, también había veces donde suelta, ¿no? Es decir, deja de controlar, deja de... Entonces, bueno, ese también es un mensaje que yo me voy dando a mí misma. El que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que... Entonces, cuando yo misma me voy dando ese bálsamo de relájate, que no pasa nada, que vale, es verdad, que se me había olvidado, ¿no? Entonces, bueno, quizás puede ser una forma de irnos conciliando con ese espejo. Qué interesante, pues ya sabemos todo, un espejo, ya preguntaremos qué tipo de lápiz podemos tener para que luego a la hora de limpiar no se Cualquier nos vaya. permanente te suele valer. Eso después con un poquito de alcohol desaparece y no pasa Pues nada. tarea para el fin de semana, buscar un permanente para escribir en los espejos de la casa, pero no vayan a escribir todo con la cosa de no verse, porque No. seguro que hay alguna que no quiere verse y lo pone todo negro. No, dejen el huequito para ver todo su cuerpo y sus curvas en esplendor. Ya nos quedan 5 minutos, pero vamos a terminar. En comunicación también hablar cánones, en este caso los cánones de belleza, y te voy a incidir aquí en el ámbito del periodismo, porque yo analizo mucho los distintos perfiles profesionales y los cánones que existen en las diversas profesiones. Y en este caso del periodismo, nos vamos a ceñir, yo estoy haciendo una investigación con las personas encargadas del tiempo, en las noticias o los informativos, el perfil físico que suelen tener en un 95% cumplen el canon de belleza social. ¿Estás de acuerdo con ello? Y realmente mi mensaje es eliminar esos cánones, pero si luego en la televisión, en la radio, tenemos cánones bastante establecidos, me cuesta un poquito más ese mensaje. ¿Qué opinan de ir eliminando los cánones en las profesiones, o si crees que no hay cánones en la profesión, sino que es una visión mía desde mi No, experiencia? sí los hay. De hecho, yo creo que para todo lo evolucionado, que sobre todo es la televisión, que es donde está más marcado, ¿no? Eso que estás contando, seguimos estando muy anclados. Yo confío en que con el paso del tiempo, pues estas cosas empiecen a desaparecer, igual que en su momento desapareció el tema de los acentos, que por ejemplo yo en su momento, cuando yo estudiaba en Madrid, aquí en Canarias no pasa al advertido, pero allí era como decir, esta niña no es de aquí, ¿no? Entonces, es cierto que al principio sí se te daba esa recomendación de que intentaras a lo mejor no peninsularizarte, pero sí generar un acento neutro para que no se supiera muy bien de dónde eras, ¿no? Porque se entendía que realmente tener tu propia identidad pues no entraba dentro del canon. Entonces, igual que eso ha ido desapareciendo y ahora no nos choca ver a un reportero de Andalucía en Madrid, que tú lo que tienes que saber es que lo que está diciendo lo está diciendo bien y que se le entiende, que era simplemente lo que a mí, por ejemplo, en este caso Juanjo trabajaba conmigo, es, no me importa que hables canario siempre y cuando quites los vicios que hace que tu lenguaje, tu manera de comunicación no se entienda y que entonces interfiera en la comunicación. Lo demás me da igual, no hace falta que digas Madrid porque tú no vas a decir Madrid nunca y va a quedar artificioso. Entonces yo confío, Carmen, que con el paso del tiempo, igual que hemos ido modificando esto, el tema de la imagen también vaya cambiando y creo que no va a quedar otra, entre otras cosas, porque también las personas se están empoderando. Entonces, igual que yo dije, yo quiero seguir hablando canario aunque viva en Madrid, la gente se va a empezar a revelar, a tener que entrar en un molde en el que no entra y no quiere entrar. O sea, es decir, que es que ya ahí también entra
ese trabajo personal de cada uno, de su sello de identidad y de decir, mira, yo puedo entender que si me meto aquí, puedo tener todo este abanico de posibilidades, pero es que a lo mejor también puedo tener mi campo y mi recorrido en este. A lo mejor no es tan popular a priori, pero es donde yo quiero estar. Entonces, bueno, yo espero y creo que sí, que irá cambiando, más que nada porque dentro de ya las redes sociales y todas estas plataformas digitales están tan a la orden del día y ahí sí se ve toda esa diversidad. Entonces yo creo que aunque ellos nos intenten mostrar esa cara, todos sabemos que no, esa no es exactamente la realidad de lo que hay después en la calle. Las redes sociales nos da esa diversidad y yo creo que poco a poco se extrapolará a todas las profesiones. Y en este caso, el hecho de los acentos canarios, te felicito porque bien es cierto que hay gente canaria que deja de utilizar su acento cuando pisa la península y creo que, como tú dices, mientras se le entienda y comunique bien, no necesitas perder esa autoridad porque realmente no hay nada que guste menos que una persona que no tenga su origen bien marcado, porque para no perderte en este mundo necesitas saber siempre de dónde vienes y tener unos orígenes y valorarlo, independientemente que luego seas ciudadana del mundo. Así que enhorabuena por eso y estamos en el camino de eliminar los cánones con respecto a los acentos en la comunicación y en el periodismo. Y los cánones de belleza, pues estamos en el camino. Yo creo que sí, yo soy una persona muy optimista y Marta hablan, yo creo que no solo los cánones, están las personas que no cumplen el canon social, hablemos que cumplen el canon una persona entre una talla, en el caso de las chicas, una talla de una 36 a una 42 y si no estás en esa norma, pues ya no tienes un cuerpo normativa, un canon social. Y esas propias chicas intentan tener ese canon y muchas veces se someten a presiones sociales, pero también las que están dentro de ese margen, dentro de las personas, las chicas, los chicos que tienen las medidas, también por supuestamente ser perfectos según la sociedad o tener ese canon, se someten a presiones por mantener ese canon perfecto. O también por... Hombre, yo creo que lo estamos viviendo muy de cerca con el caso de las influencers, ¿no? Es decir, todos sabemos bueno, pueden estar siendo muy seguidas por alguien, pero eso también genera esa presión de a la mínima que de repente, pues hoy no me apetecía estar especialmente maquillada o no salí perfecta peinada, ya tenemos a gente ahí volcada haciéndolo ver, ¿no? Entonces, es igual de insano el querer encajar en algo que no podemos, porque en el fondo también es respetar nuestra propia naturaleza. Es decir, mi tendencia es a ser delgada, entonces es probable que yo para subir de peso tenga que hacer muchos esfuerzos para subir de peso. Entonces, eso también a mí me genera frustración, porque no va acorde con cómo funciona mi cuerpo y con cómo yo puedo obtener eso. Entonces, quedémonos con, esa es tu tendencia, estás sano, estás bien, pues ya está. O sea, no queramos ir contra la naturaleza ni querer ser todos igual. Entiendo que tanto cuando hay un tema de peso, tanto por encima como por debajo, lo que debe primar es esa salud. Bueno, al margen de que tú te veas bien, estás sano, es adecuado para ti, para tu vida, que estés por debajo de la media, que este sea tu... Que eso se hace mucho con los niños y nadie lo cuestiona, ¿no? Pues está bajo de peso para la altura que tiene y de la edad que tiene. Pues Y bueno, normalmente con los niños es por defecto que poner, por exceso. Normalmente dice, pues está por debajo de la media, pues ya a comer más, a tomar biberón. O las presiones sociales de déjale de darle el pecho, tienes que darle biberón porque el niño pesa menos. Realmente yo tengo amigas que están en esa situación. Normalmente si un niño está por exceso, es sano, está bien, pero si está por defecto, realmente hay una presión social y desde niño. Yo me di cuenta que era grande, más grande que la sociedad cuando en los colegios empezaban a medirnos. Ese momento que venía la enfermera al colegio, nos pesaban, nos medía, yo medía más que la media. Y me di cuenta ahí, fue los primeros momentos que iba diciendo, oye, Carmen, eres distinta.
pero todo eso, gracias a ser distintas, estamos hoy aquí hablando de lo importante de hablarnos bien a nosotras mismas. Ya vamos a ir concluyendo y como conclusión leo ese fragmento del hablarnos bien a nosotras mismas con una herramienta mágica que hemos sacado hoy, que es ese espejo, y que tú dices aquí: estoy segura que todos tenemos espejos en casa o a nuestro alrededor con el que pulirnos. Te invito a aprovechar todo su potencial en la mejora de tus habilidades comunicativas. Un acercamiento consciente al lenguaje y con uno mismo en positivo, alejado del uso frecuente que solemos hacer de él, tendencia castigadora y crítica de autoproyecciones limitantes e insanas sobre lo que creemos ver, pensamos y nos contamos. Realmente, con esta frase se resume la importancia de tener una autoestima positiva y que gracias a la comunicación psicoafectiva con nosotras mismas, pues podemos potenciar esa autoestima. Marta, te agradezco ese ratito. Nosotras podemos seguir hablando y me gustaría primero, esas personas que quieren mejorar su comunicación, ¿cómo pueden acceder a ti? Y también, ¿qué otras opciones profesionales? Porque como dijimos al principio, tú eres un artista y Picasso se reinventó, tú tienes el periodismo, pero te has reinventado. Realmente, ¿qué servicios ofrece, digámoslo así, para la persona que quiera trabajar en la comunicación o mejorar su comunicación personal o de sus proyectos personales? Coméntanos un poquito. Bueno, es cierto que como ahí depende mucho desde qué punto parte la persona y el para qué lo quiere. Hay personas que verdaderamente están muy enfocadas en su trayectoria profesional y lo quieren simplemente para ese ámbito, pues vamos analizando, por eso el tema de la asesoría. Hacemos primero ese análisis de cómo es su comunicación y para qué lo quiere, para luego poder ir trabajando. Pero sí es cierto, Carmen, que al final de lo que se trata es de ir practicando, y eso yo creo que tú lo has vivido en primera persona. De lo que se trata es de ir al terreno, de ir empezando a trabajar, a que tú misma te vayas viendo, te vayas escuchando, te vayas autocorrigiendo, porque lo interesante en el fondo con ese pulir es que nos vayamos puliendo a nosotros mismos. A mí me sería estupendo que todo el mundo dependiera de mí, pero ese no es mi objetivo. Es que en un momento dado pues nosotros seamos lo suficientemente autónomos para seguir puliéndonos, para brillar, para que seamos conscientes de escuchándonos y viéndonos de aquellas cosas que podemos corregir para llevar la comunicación a donde la queramos, porque incluso hay veces que empezamos con un objetivo profesional y luego nos damos cuenta de todo el potencial que tiene y empezamos a aplicarlo en lo personal, porque somos los mismos en todo el tiempo, lo que a veces tenemos ese enfoque puesto en lo que en ese momento es más importante para nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Yo creo que no hay pérdida. Soy Marta Talavera en todos lados, en el caso de Instagram también con comunicación, Marta Talavera Comunicación, y a través de esa web que has leído de martatalavera.com. En las vías por las que pueden seguir conociendo un poco más de mí y de cómo se aplica. Y hay personas que, como te digo, lo quieren aplicar desde lo profesional y ahí a veces pues ya vamos en sus proyectos, en marcas, en cómo se gestiona incluso la comunicación con sus empleados, porque eso también a veces se descuida y es lo que hace que a lo mejor las ventas no estén fluyendo, o cómo son los mensajes que se lanzan a los clientes y que también hace que de repente pues, las cosas no salgan o no cuadren como nosotros queramos, y después hay personas pues, que lo quieren enfocar más de un lado personal y ahí se va analizando. Pues muy bien, así que todos hablarnos muy bien y a querernos mucho a través del lenguaje, que el lenguaje yo creo que es una herramienta que muchas veces no utilizamos con todo el potencial que tiene. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes que están ya a punto de empezar el fin de semana. Y voy a terminar hablándoles de lo importante en esta vida, que es dejar un legado. Dejar un legado en forma de... Muchas veces creemos que un legado es algo material, una herencia que tenemos. No, dejar un legado es realmente, párense y piensen, ¿cómo le gustaría a ustedes que le recordasen en esta vida? Una de las formas que nosotros, un grupo de chicos y chicas y con inquietudes hemos querido hacer es dejar un legado verde. Queremos reforestar, porque realmente cada
cada año hay una deforestación muy grande y a través de Reto Bosque, que les invito a que visiten la web www.retobosque.es, vamos a crear un bosque digital que luego será un bosque real visitable en un pueblo de Madrid, Torremocha de Jarama, y lo podremos visitar. Y ese bosque con nosotros es parte del legado que queremos dejar. Queremos dejar un legado sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, de plantar un árbol. Dice que en esta vida hay 3 cosas importantes: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo o una hija, aunque realmente son cuestionables. Pero si quieren empezar por el del árbol, les animo a que vayan a retobosque.es. Muchas gracias, feliz fin de semana, muchas gracias PSL Radio por creer en la diversidad, por fomentar una comunicación donde la diversidad es riqueza, y Carolina Uche, muy feliz fin de semana.